cerca todo lo que ha sido la toma de este nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por el partido PSOE, que además en su alocución se ha deslindado de lo que han sido las políticas tanto del socialismo venezolano o del socialismo latinoamericano, como de su antecesor socialista Zapatero, que ha tenido una posición importante dentro de las políticas latinoamericanas y sobre todo dentro de lo que fue el proceso de diálogo venezolano en su momento. Pedro Sánchez ha reiterado que su labor dentro del gobierno español será reafirmar el verdadero socialismo conservador, el verdadero socialismo de avanzada de los países europeos, países que han altilista internacional, porque estamos viviendo una realidad mercantilista en donde tener dinero es importante para el avance de las naciones. Entonces, creo que Pedro Sánchez ha estado muy claro en su alocución, pero lo importante de todo esto es analizar un poco todo lo que es el sistema español. Existen en países latinoamericanos el tema del referéndum revocatorio, existe el tema del impeachment, por ejemplo, el caso de Brasil, cómo sale Dilma Rousseff del gobierno, existen los juicios políticos, los llamados juicios políticos, que es el paralelo al impeachment, pero en España existe la opción de la moción de censura. ¿A qué se refieren con la moción de censura dentro del Parlamento? La moción de censura es un mecanismo establecido en la Constitución para cambiar al presidente de la República, sancionar al presidente de la República y deponerlo de sus funciones, y ese mismo Parlamento nombrar un nuevo presidente, que es lo que ha sucedido allí. El Congreso de la Cámara de Diputados, representantes de español, consideró, vista la sentencia que existía allí, con respecto al caso Gürtel, que es el caso emblemático que ya tiene varios años, de corrupción más grande, al parecer, que ha habido en toda Europa con este respecto, en el cual pues aparece involucrado el presidente como un hecho cierto, además, porque la cosa se le viene encima cuando él declara como testigo, y en la declaración como testigo pues quedó prácticamente incriminado. Claro, es por ello que entonces le cae encima Sánchez y le cae Iglesias y los vascos y los catalanes y hacen el gran plan de la coalición para aplicar el voto de censura. Claro, porque la complicidad en términos penales es penada igual que la autoría material. Igual. Es una complicidad, si tiene el mismo delito, los elementos son los mismos, y consideraron que el presidente no estaba en condiciones ni políticas ni moralmente de seguir conduciendo ese país. Su delito fue el silencio. Él debía haber solicitado la investigación, pero bueno, al parecer él está implicado en ella, y no hay una cosa más grande que la complicidad. La complicidad está por encima de todo. Cuando alguien es cómplice de un delito tan grave como ese, difícilmente sale a denunciarlo, a pedir que los otros sean sancionados, porque él también está incurso en el delito. Yo pienso que el expresidente Rajoy en cualquier momento debe ir preso, como irán presos los otros, porque ya perdió las prerrogativas. Sin embargo, ahora, ese hecho, que en mi condición lo veo como un hecho de madurez interesante, pero desde todo punto de vista, también indica que Pedro Sánchez una vez más se ha impuesto por encima de la cúpula del Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez le ha asestado un duro golpe a Zapatero, pero también se lo ha asestado a Felipe González, que ya viene haciéndolo desde hace 3 años, cuando él les ganó en una oportunidad. Después renunció cuando el Partido Socialista Obrero Español estuvo prácticamente de acuerdo en acompañar a Rajoy. Él prefirió no hacerlo, renunció a la diputación para ser consecuente con él mismo y no ir contra las directrices del partido. Eso le permitió un año después retomar la Secretaría General del partido, que también se había renunciado, y hoy volver entonces a coronarse en la presidencia de la República. Ahora, sí, al parecer es buena pieza del PSOE, era la persona indicada del PSOE. No, pero además de eso es un hombre con valores, sí, es un hombre formado dentro del campo del eurocomunismo, si se quiere, precisamente porque es cuando rompen con todos los países comunistas de la Europa del Este, y España se convierte en uno de los grandes receptores y propulsores, porque cuando el PSOE con Felipe González gana las elecciones en la primera oportunidad, hace aproximadamente 30 años, eso se convirtió realmente en una gran potencia, y hoy estos jóvenes
que son los que están al frente del gobierno y al frente de la política de ese partido, están imprimiendo un nuevo paso. Fíjese usted, por ejemplo, la diferenciación. Él sentó de una vez a Zapatero. Cuando él le hacen la pregunta, él dice, Zapatero, si bien es cierto que forma parte del partido, no es vocero del gobierno y todo lo que él haga en Venezuela o en cualquier parte del mundo lo hace a título personal. Le preguntan por la situación de Venezuela y el presidente Maduro y dice, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Ellos están en su política, yo estoy en la mía, y la política de España no cambiará con respecto a las sanciones y a las aplicaciones que se están haciendo sobre eso. Claro, son asuntos de Estado y él supo marcar muy bien que eran los asuntos de Estado y los asuntos de gobierno en su alocución. Eso es correcto, porque, por ejemplo, es muy triste cuando un gobernante llega y echa por tierra todas las cosas que ese país está haciendo desde el punto de vista económico, político, fronterizo, internacional, de toda naturaleza internacionales. Yo sí, la política debe mantenerse porque es una política del Estado español, en este caso podría ser una política del Estado venezolano. Entonces, lo correcto sería darle continuidad y si va a haber algunos cambios, deberán ser unos cambios que se correspondan con las realidades y no por el hecho de que un factor político llegue en un momento determinado y echa por tierra todo lo que se ha hecho. Creo que España va en ese camino. Un fenómeno interesante con el PSOE en este momento cuando asume el gobierno español es que los principales adversos del PSOE hoy son de izquierda en España. Estamos hablando de una Iglesias que está totalmente en contra de lo que está planteando el PSOE para ser parte del gobierno español. Estamos hablando del socialismo español en todo su esplendor, el socialismo europeo muy bien planteado por parte del PSOE asumiendo el gobierno de España, la presidencia del gobierno de España, pero además vemos a esas izquierdas acérrimas que nacen con inspiración en revoluciones de continentes distintos al continente europeo que le están haciendo la guerra a este nuevo presidente del gobierno español desde sus curules, que son insignificantes para España, que no han logrado mayor posicionamiento dentro del país, pero que ciertamente es un fenómeno interesante, sobre todo cuando evaluamos la democracia europea. Dentro del campo democrático, el presidente Pedro Sánchez puede convocar elecciones en los próximos 6 meses o convocar elecciones de un año. Yo siento que él va a quedarse los 2 años. Según lo que voy viendo, habrá que esperar a ver cuál irá a ser la recomposición de esa alianza política que lo tiene allí, que como bien lo ha dicho usted, son también, no digamos enemigos, son adversarios dentro del campo de la política. Sin embargo, la alianza los obligó a darle un cariz democrático y permitir que la investigación avance, porque se trata de un hecho de corrupción interesante lo que allí sucede, porque la remoción de un presidente de la República hay que verla bien en serio. Sin embargo, yo pienso que Pedro Sánchez va a continuar en una política de entendimiento con esa coalición que pueda permitir, además, porque lo más sano sería que se quede los 2 años y no obligue a ese país a tener que ir a una nueva elección para después hacer otra. Eso lo mejor sería. Yo pienso que ellos van a terminar entendiéndose, indistintamente de las posiciones que cada uno tiene, porque además los presupuestos de cada una de esas provincias, de cada uno de esos estados, como tenemos en Venezuela, ya esos están aprobados. Y les dijo, por ejemplo, Rajoy, a algunos de ellos, le dijo, bueno, no sé cómo irás a hacer ahora con los presupuestos de tu provincia. Y le dijo, eso no importa, lo importante es que usted sale. Ahora, al parecer, todo eso ya debería estar en caminos de montar un gran gobierno de coalición, que sería lo. Esto sería buscar entendimiento. Hay que buscar fórmulas que permitan que el momento garantizando la gobernabilidad. Además, porque hay un factor interesante que es la Internacional Socialista. El PSOE es un partido interesantísimo para los efectos de la Internacional Socialista. Y ellos van a estar muy pendientes de eso. Yo pienso, por ejemplo, que Luis Ayala, que es el secretario general de la Internacional, ya debe estar pues asesorando allí, porque es un hombre muy cercano a él. Y tantos otros miembros que van a buscar la posibilidad e impedir que eso pueda desbaratarse. Doctor Valdés, nosotros tenemos que ir a un corte necesario acá en televisión. Con esto le damos las gracias por acompañarnos. Nos quedan temas pendientes, el tema catalán respecto al nuevo gobierno, al nuevo presidente del gobierno español. Claro. Sin embargo, bueno, quedará para otro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Brújula Internacional. Ya volvemos. Muchas gracias.